Y bueno, amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, y analizar algunas situaciones relacionadas con el Real Madrid, 14 veces campeón de Europa, como siempre les digo, y creo que va a estar interesante el video, va a estar bastante cargadito, y lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para analizarlo juntos, así que sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar varias cosas que me he estado encontrando y que de verdad me han parecido muy interesantes. Me gustaría empezar con algo que se ha publicado a través de José Félix Díaz en el diario Marca, quien yo recientemente me enteré, perdón, de que este hombre pertenecía al departamento de comunicación de Carlo Ancelotti o algo así es la cosa, trabaja con Ancelotti, por ende tiene buena información de las cosas que suceden en el vestuario. Y una de las cosas que comenta José Félix es que este hombre, Ancelotti y el cuerpo técnico escribieron en una pizarra que hay dentro del vestuario justo antes de marcharse los futbolistas al parón de selecciones: vayan con cuidado, recuerden que son amistosos, teniendo en cuenta que el Real Madrid en el último parón de selecciones sufrió más que nadie seguramente, porque bueno, me hace recordar claramente aquel grito de Camavinga con la entrada o el encontronazo que tuvo con Dembélé, también lo de Vinicius, que terminó lesionado por una patada que le dio el futbolista colombiano que era en el Tottenham, Davinson Sánchez. Y bueno, me pareció un mensaje bastante interesante, teniendo en cuenta que, repito, son partidos amistosos y la verdad, viendo lo que se viene, que para mí es lo más importante, la Champions contra un Manchester City. Yo creo que si el Madrid da ese paso va a tener muy cerca el título de la Champions League. Espero que se puedan resolver las cosas. Y hablando de ese enfrentamiento de la UEFA Champions League, la selección portuguesa de fútbol ha anunciado que va a dejar libre o va a dejar ir algunos de sus futbolistas para el segundo compromiso amistoso que va a tener la selección de Portugal, que no tengo ni idea de contra quién es. Un caso llamativo es que van a dejar en libertad o van a dejar marcharse con sus clubes antes de tiempo a dos futbolistas sumamente claves para Guardiola y el Manchester City, como son Bernardo Silva y Rubén Díaz. Me parece bien, de verdad, lo digo honestamente, pero me gustaría que también a los futbolistas del Real Madrid les liberaran así, faltando un partido para terminar el parón de selecciones, o para que no disputen ese segundo partido. Definitivamente me gustaría muchísimo, cosa que no creo que vaya a suceder. De verdad, no lo digo honestamente, no me parece nada errático, todo lo contrario, bien, porque te puedes evitar una lesión, lo que sea, pero no me gusta que el Real Madrid no tenga esos favorcitos de algunas selecciones, o por lo menos de los jugadores más importantes como Vinicius, como el Jude Bellingham, etcétera, etcétera. Y bueno, amigos, otra de las cosas que me gustaría repasar con ustedes es lo que ha dicho un empresario catalán que se llama José Elías, y que parece que fue uno de los avalistas de Laporta quien le puso alrededor de 40 millones de euros porque básicamente le ha tirado un dardo a Joan Laporta, hablándole o prácticamente diciéndole desagradecido por el hecho de que le había colocado alrededor de 40 millones, que él fue el mismo que también colocó a Eduard Romeu en la directiva. Habla un poco de que se ha sentido decepcionado con el tema de Laporta, que pensaba que le iban a tomar más en cuenta. De hecho, las declaraciones que dice este hombre es que alguien que te da 40 millones merece algo o mucho más que un hola y un adiós. Es lo que he estado viendo por aquí y de verdad me parece increíble, porque el hombre se está quejando, él, a pesar de que dice que no se arrepiente porque es culé, está dejando muy claro las maneras de Joan Laporta, y incluso también habla de la salida de Eduard Romeu y que más o menos se termina yendo porque no fueron tomados en cuenta como ellos seguramente esperaron, y que bueno, teniendo en cuenta que es una persona que colocó 40 millones de euros, se dice fácil lo del tema de los 40 millones de euros, y me parece increíble, honestamente, hablando de todo esto, que me da exactamente igual, pero me parece curioso, muchachos, cómo Laporta tiene absolutamente cabos sueltos por todos lados, y este tema de la directiva y todo el tema de las renuncias es una cosa impresionante lo que sucede allá adentro, y creo honestamente
que no conocemos ni un 10% de la realidad que hay dentro de ese club. Es que es una cosa increíblemente de locos. Pero bueno, ya iremos aquí, por supuesto, analizando todas estas situaciones, y la verdad me pareció muy curioso eso de los 40 millones y por sobre todo el tema de que diga que se siente muy afectado el hecho de que no le hayan tomado en cuenta, que lo único que le dijeron fue Oli, gracias por colocar ese tema de los 40 millones. Y hablando de Joan Laporta, el presidente del Barça ha querido dar unas pequeñas declaraciones que les voy a colocar brevemente por aquí, hablando un poco de la Premier League y que a mí me han parecido de verdad llamativas. Y yo a veces veo partidos de la Premier que son muy atractivos porque es un toma y daca, está el tema, pues el partido está roto, es lo que decís aquí cuando los periodistas, está roto. Claro, con partidos rotos, nosotros vamos a jugar allí y les damos un meneo. Y esto lo tengo clarísimo. Y ya te digo, y veo bastantes partidos de la Premier, y sí, lo que quieras, pero jugando con nuestro sistema de fútbol les damos un meneo. Con los que corren nosotros competimos teniendo la pelota. Es que de verdad me parece increíble. Hablando un poco del meneo, Joan Laporta les elimina el Liverpool pasándoles por encima, metiéndole 4 goles en Anfield, pasándole por encima, pero totalmente. Les elimina probablemente uno de los peores Manchester United de la historia en la segunda categoría europea. No le han ganado prácticamente a nadie importante en los últimos 5, 6, 7 años, hablando de fútbol europeo, y este hombre va y dice que van allá y les meten un meneo. Pues eso, ese meneo, el fútbol del Paris Saint-Germain es muy parecido al que fabrican o al que se hace en la Premier League, que él dice, por cierto, que es muy atractivo. Y bueno, me gustaría ver ese meneo que le van a meter al Paris Saint-Germain. Estoy ansioso porque llegue ese día. Es que de verdad me parece increíble. Esta gente es que de verdad, uno dice, no, que viven en Narnia y lo repite porque lo escucha, pero es que no hay mejor calificativo para estos personajes. ¿Cómo le va? No, es que mira, yo de verdad, como te digo, una cosa impresionante este ejercicio de sobradez, y que además este relato no se lo cree absolutamente nadie. Es que me parece realmente ridículo. Pero bueno, al final, como siempre les recalco, Laporta, siendo una persona muy inteligente, sabe a qué clase de personas se dirige y sabe que haciendo este tipo de declaraciones / comentarios va a quedar de una manera bastante bien vista o bastante bien aceptada por el entorno de nuestros amigos. En fin, me gustaría cerrar hablando un poquito de mercado de fichajes, porque una de las cosas que se está hablando en las últimas horas, lo que publica Fabrizio Romano, tanto de este primer futbolista como el segundo que vamos a hablar, es sobre Leny Yoro. Dice Fabrizio: el Real Madrid envía regularmente a sus ojeadores a Francia para seguir a Leny Yoro, uno de los principales objetivos de presente y futuro. El Real Madrid insiste porque conoce el interés de otros clubes, incluido el Paris Saint-Germain, quien lleva trabajando en ello desde enero. He visto por ahí algunas cositas que hablan que el Madrid ya cerró este trato con el futbolista francés, y que bueno, por supuesto, se está hablando de 45 millones aproximadamente, más o menos es lo que se está hablando. Un futbolista que parece tener un futuro brillante, y pues la verdad creo que al Madrid le caería bastante bien. Creo que también es momento de pensar en un posible relevo para un posible mal regreso de Militao de esa lesión tan complicada, un posible o más que posible mal regreso de Álava, que ya estaba mal antes de la lesión. Rüdiger, creo que el único central de garantías el único central que nos permite tener garantías a día de hoy, porque lo de Militao, hasta que vuelva después de su lesión, va a ser una incógnita. Lo de Álava más todavía, y lo de Nacho, pues ya sabemos lo que es. Así que muy interesante, y de verdad me llama la atención. Creo que esto va relacionado con el parón. Sabemos que estos días son complicados y hay que sacar noticias como sea para generar algo de interacciones. No creo que esté hecho todavía, me cuesta creerlo, pero sí es un tema bastante importante, porque lo importante es que si lo dice Fabricio, que no dice que está hecho como otros medios, que de verdad me parece ridículo, pero sí anota el gran interés que tiene el Real Madrid en este central. Y cerramos con algo que publica Fabrizio Romano también, que el Real Madrid está muy atento a la situación de Trent Alexander-Arnold. Mira que este futbolista prácticamente no había sonado, y les explico por qué. No ha sonado, y me parece increíble, porque este hombre al finalizar esta temporada le quedaría un año de contrato. La misma situación que Alphonso Davies. Lo que dice Fabrizio Romano es que el Madrid lleva mucho tiempo, también lo confirmó Relevo, siguiendo a este futbolista, que le sienten que encaja a la perfección con lo que es el Real Madrid y el estilo al que quiere jugar. Pero que bueno, evidentemente están ahí bajo calma, que a día de hoy el Liverpool no está dispuesto a sentarse a negociar. Pero bueno, eso sabemos que las reglas se cambian muy fácilmente con el hecho de que este futbolista se niegue a renovar su contrato.
es una locura. Si el Madrid se mete en el tema de Davis y en el tema Trent Alexander-Arnold, es una locura. No me termina de cuadrar un posible fichaje este verano, de verdad, teniendo en cuenta que tienes a Carvajal, que está a un buen nivel, un nivel bastante aceptable, y que creo que Carvajal también tiene contrato hasta el 25, lo que te imposibilita tener a dos futbolistas de esa talla en el equipo. O sea, de verdad no lo veo probable ahora a día de hoy. Lo único que se me ocurre en estos instantes es pensar que el Madrid va a decir, vamos a ver, vamos a cuadrarnos, vamos a aguantarnos este año de contrato que te queda, y el 25 que acaba Carvajal, veremos si lo renovamos con ciertas condiciones, explicándole que vamos a fichar a otro futbolista para esa posición, no sé, pero a día de hoy definitivamente no me cuadra, a menos que ambos estén dispuestos a compartir esa posición y que, bueno, el Madrid esté dispuesto a hacer un desembolso. Tiene un valor de mercado de 70 millones, creo, y creo que tiene 25 años, está seguramente en un nivel bastante top, y creo que va a estar también, todavía le quedan unos años para terminar de convertirse en un futbolista total. No lo sé, de verdad, me cuesta ver este fichaje a día de hoy. No es el caso del lateral izquierdo, en el que Mendy, por ejemplo, genera muchas dudas. Creo que el caso de Carvajal genera muchas menos dudas en ese aspecto, sobre todo lo que está demostrando esta temporada. Pero bueno, vamos a ver, porque hay una sensación de verano histórico. No nos vamos a venir arriba, vamos a tener paciencia y vamos a esperar a ver con qué sale Florentino Pérez, pero no les voy a decir que no me ilusiona este fichaje, porque creo que es un futbolista que nos ha gustado absolutamente a todos durante muchísimo tiempo, pese a sus falencias defensivas. Creo que es muchísimo lo que aporta, y para un estilo de juego como el que planea hacer el Real Madrid, creo que puede venir de perlas. No me voy a enredar muchísimo más, espero saber sus opiniones en los comentarios, y los que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.